Oye, Juan, ¿qué has estado haciendo hoy? He estado estudiando. Qué aplicado, tío. Sí. Pues yo, ¿sabes lo que he estado haciendo? ¿Qué? He estado viendo una peli. Ah, ¿has estado viendo Netflix? Sí. Y también me he enterado de que nuestros alumnos han estado estudiando y viendo nuestros vídeos, Juan. Claro que sí. Clase 14, amigos. The 14th lesson of the intermediate level. Bueno, Let's continue learning. claro, ¿para qué parar, no? Claro. Why should we stop? Nunca se puede parar ya. Ya que estáis metidos en ello, hay que seguir, ¿verdad? Sí, esto te arrastra. Ya. Bueno, Juan, siempre se me olvida cómo empezamos cada una de las clases. Resolviendo la frase de doble sentido. Ah, double meaning Sí, sentence. resolviendo esa frase y diciendo cuál es la palabra con doble sentido. Bien, vamos a recordar la frase. You can't command me to do it. Besides, I have to tidy up my bedroom. Bueno, tu command, ordenar. Entonces, no me puedes ordenar que haga eso. No me puedes ordenar hacer eso. También. Además, tengo que ordenar mi habitación, Juan. Pues entonces, este ordenar ya no es tu command. En este caso es tu tidy up. Correcto. That's why it's a double meaning word, Juan. Ah, bueno, pues entonces, tell them the whole sentence in Spanish. Bien. No me puedes ordenar hacer eso. Además, tengo que ordenar mi habitación. Así que estoy bastante ocupado. Bueno, amigos, ahí lo tenéis. Ordenar tu command and Tidy up. to tidy up. Perfecto. But it's not to order, porque eso es pedir. Claro, nosotros yo no ordeno una ración de Claro. calamares, yo pido. Claro, Cuidado con ese order que no es ordenar. claro, o to order from an online shop. Entonces es hacer un pedido. Correcto. To make an order. Correct. Ahí está, amigos. Continuamos. Venga, pues vamos a ver hoy que tenemos una clase interesante. Como siempre. Sí, bueno. We are going to use the verb haber seguido del participio del verbo estar. Lo que equivale al pretérito perfecto. Correcto. Haber estado más el verbo en gerundio. Entonces esta vez vamos a mezclar, we are going to mix two tenses, right? Ya, un poquito sí. ahí de todo. Participio, gerundio, el verbo haber. Sí. Bueno, nivel intermedio, Juan, ¿qué queremos? Pues vamos a verlo. Primero, pretérito perfecto, que es he estado, por ejemplo, I have been, y ahora le añadimos un gerundio. Yeah, doing something. Claro. Haciendo algo. ing in English, but in Spanish is ando o yendo, depending of the ending of the verb. Vale, pues vamos a vernos unos ejemplos y va a quedar todo clarísimo. Juan. Vamos, claro que sí. No tengo ninguna duda. No. I've been talking with Pedro about your idea. He estado hablando con Pedro sobre tu idea. Sí, porque es una idea interesante. Sí. He estado hablando con él. I have been talking with him. What have you been doing since I left? ¿Qué has estado haciendo desde que me he ido? En este caso, ¿qué has estado haciendo, Doing, haciendo. Yeah. She's been studying a lot this summer. Ella ha estado estudiando mucho este verano. Se lo está trabajando, ¿verdad? Sí, hombre. Se ha puesto seria, vamos. Ay. He's been thinking about moving somewhere else. Él ha estado pensando en mudarse a otro sitio. Lo ha estado pensando. No sabemos lo que ha decidido. Mudarse is to move to another house. Pero ser mudo, Juan, ¿qué es? To be mute. Ah, vale. Que no hablas. Bien. We have been living close to them for a long time. Hemos estado viviendo
cerca de ellos durante mucho tiempo. Sí, hemos sido vecinos por mucho tiempo. What have you been working on these days? ¿En qué habéis estado trabajando estos días? Sí, porque yo he estado de vacaciones y no sé qué habéis estado haciendo. They've been helping us a lot all this time. Ellos han estado ayudándonos mucho este tiempo. Hay que agradecérselo, Juan. Han estado ayudándonos. I haven't been sleeping. I've been playing video games. No he estado durmiendo, he estado jugando a videojuegos. Estás un poco viciado, ¿no? Have you been spying on us? ¿Has estado espiándonos? Pero bueno. Chiqui. Bueno, Juan, I want to show off with my Spanish again. Sí. ¿Qué nos vas a enseñar? Bueno, podemos usar una palabra que es desde, por ejemplo, desde mañana voy a ir a correr todos los días. Pero Juan, I wanna sound really, really native. Entonces, podemos decir a partir de mañana. Mejor. Sí, bueno, los dos valen, pero vamos. Sí, pero yo quiero ser nativo. Entonces, a partir de mañana, la semana que viene, mes que viene, ¿ok? Easy. Claro. Isn't it? From tomorrow, I quit smoking. A partir de mañana dejo de fumar. Se acabó. A partir de mañana, amigos, también desde mañana, Sí, ya sí. sabéis. From Monday, you start working. A partir del lunes empiezas a trabajar. Así que ponte las pilas. Sí, amigo, you start working from Monday, so get ready. He's got to attend the course from Wednesday. Él tiene que asistir al curso a partir del miércoles. También podemos ponerlo al final de la frase, Juan. Claro, como podéis ver, a partir del miércoles él puede. Ya sabéis, lo podéis cambiar de lugar. Correcto. From Thursday, we start the classes. Pues empezamos las clases a partir del jueves, ¿vale? A partir del jueves las empezamos. Bien. From when do you have to go there? ¿A partir de cuándo tenéis que ir allí? A partir de la semana que viene. Venga. From Friday, they have to start moving. A partir del viernes tienen que empezar a moverse. Sí que ya es hora, ¿eh? From next month, I will start running. A partir del mes que viene, empezaré a correr. Hombre, por supuesto. Ahí va. From today, phones aren't allowed in class. A partir de hoy, los teléfonos móviles no están permitidos en clase. Así que no los traigáis, ¿eh? Dejarlos en casa. The exercise starts now. El ejercicio comienza a partir de ya. Come on. From now on, I'm going to behave. A partir de ahora me voy a portar bien. Ok, amigos, from now on, a partir de ahora. It's time for another squeezer section. Yes, do you feel like a bit of juice? Vamos a por ello, ¿no? Today we have the word picar. Ah, picar. Sí, esta palabra tiene infinidad de significados, así que... Más de los que vais a ver aquí, porque si no, no acabaríamos nunca el vídeo, Juan. Hay más. Intentaremos explicarlos rápido. Venga, vamos a ir uno por uno. Lo primero, Juan, a mí me puede picar un mosquito. Un mosquito bites you, O también una avispa. stings you. Sí, bueno, entonces me ha picado un mosquito, pues ya sabéis. Hasta un pájaro, ¿no? Sí, Te un pica. pájaro te pica y te hace daño. Con el pico. Sí, Además, Juan, también los seres humanos picamos a veces, ¿no? Sí. Por ejemplo, antes de comer. ah, bueno, sí, we have a snack. Claro. Eso es picar. To have a snack. Sí, a snack a veces decimos sacar algo para picar o simplemente un picoteo. A snack.
Sí, nunca se sabe porque al final comes. Picar, ya sabéis, es when you feel peckish. Ya. Entonces vas a la cocina a por algo para picar, ¿vale? Bueno, Juan, todavía quedará por ahí algún tren o autobús en el cual te tienen que picar el billete, ¿no? Sí. Pues seguro que en el autobús, si viene el revisor o si sube el revisor al autobús, pues te va a pedir el billete y lo va a picar. I'm not sure if this is still happening, but used to happen. And how is that in English? To punch a ticket. Tu punch a ticket, te pican el ticket, ¿eh? Picar el billete. El ticket también lo decimos, pero en español es el billete. Juan, I have a rotten tooth. ¿Tienes una muela picada? Sí, se me ha picado una muela. Ah, entonces las muelas se pican, and is when you get caries. Ajá, de comer muchos caramelos. Mucho azúcar, se te pican los dientes. Sí, así que lavaos los dientes después de comer. Juan, me han timado, tío. Ah, Me han hecho un truco Sí, y he picado y he perdido todo mi dinero. sí. Has picado, claro. Yes. You fell for it. Sí. Claro. Entonces así es como lo decimos, ¿vale? Has picado. You fell for it. Ah, amigo, Ah, has I picado. was just joking and you believed everything. Oye, Juan, esta salsa pica mucho. Es muy picante. Sí. It's really hot. Yeah, and But spicy. no caliente, ¿eh? Picante. Picante, pica. Sí, in the spicy way. Así que necesito mucha agua, Juan. Por favor, agua. Como podéis ver, es un verbo. Decimos que la comida pica. ¿Pica o es picante? The sauce burns your tongue. Claro. Te pica. It's a bit like it's itchy, but it's not really itchy, you know. It's more like burning. Yeah. And talking to you about itchy, Juan, Mm. me pica la espalda. In this case, my back is itchy. Yeah. Okay, so... And picor is an itch. Yeah. ¿Y qué verbo usamos cuando me dices, me pica? Pues, arráscate. Sí, claro. Scratch. Arrascarse is to scratch yourself. So, si te pica, te arrascas. Eso. Claro. Hoy, Juan, el sol pica mucho. ¿Cómo pica hoy, eh? Sí. Sí, the It sun burns. Yeah, the sun is really hot. Decimos eso. ¿Cómo pica el sol? Así que echaos crema. Oye, Juan, el otro día te picaste con Pedro. ¿Qué pasó? What do you mean? To get cross? Picarse is like to compete. It's also to get offended. ¿Por qué te picas? Why you get offended? Why you get defensive? De hecho, hay un dicho que dice, el que se pica... Ajos come. Claro, Sí. el que entra siempre a estas discusiones Mm. es el que está siempre picándose con todo el mundo y tenemos ese dicho. He eats garlics. Ya. He eats garlic, so that's why he must be angry. Juan, I'm hooked on this book. Ah, estás todo picado, ¿no? Estás picado con el libro. Correctamente, estoy muy picado. Ah, eso significa que, pues, te ha enganchado, ¿no? También se dice estar enganchado. Mm, Así que espero que estéis picados con el español, ¿eh? claro, hay que picarse con el español porque si no, no vamos a ningún sitio. Claro. Okay, guys. Also, you know, back in the days when the heroin epidemic, people, when they was like, decíamos pinchándose, shooting up, pincharse, pero también picarse, en un término coloquial Ya. de los años 80, digamos que una dosis se solía llamar un pico. A shot. Claro, a shot. Un pico. Claro, entonces picarse, o sea que era inyectarse heroína. Correcto. Picarse la vena. Picarse la vena. Eso es, to shoot up your vein or something like that, ¿eh? De hecho, hay una película muy antigua que se llama El Pico, en español. Juan, ¿la has visto? Sí, se llama El Pico y luego también está El Pico 2. Sí. Si queréis podéis verla, seguramente que la podéis encontrar en algún sitio y así sabéis un poquito más de cosas que pasaban en España En aquellos años. hace un tiempecillo. Juan, yo que tú no me bañaba hoy. El mar está picado.
The sea is choppy. Correct. Está un poco picado, así que ten cuidado que es peligroso. ¿Oye? What do you mean? There are loads of waves and it's very Yeah. wavy and dangerous. Sí, correcto. Está un poco... El mar está picado, Ya. amigos. Vamos a la piscina. Mejor. Juan, necesitamos picar esa pared para poder construir otro baño. To chip, in this case. Sí, correcto, usando un pico, a pic. Y de hecho tenemos los picapiedras en español. Sí, de Flintstones. Eso es, los picapiedras le decimos. Porque pican las piedras. Eso es. Oye, Juan, ¿qué mosca te ha picado? Ninguna. Las moscas no suelen picar. No, Juan, esto es una expresión. ¿Qué mosca te ha picado? Is what happened to you. Like, why are you reacting like Yeah. that? ¿Qué mosca te ha picado? What's the matter with you, man? ¿Qué mosca te ha picado, tío? Claro, no te he hecho nada. Juan, me pica mucho la curiosidad. Me gustaría saber cómo consigues tú grabar estos vídeos. It's like you feel curious. Yeah, about something. Entonces decimos eso mucho, claro. Me pica la curiosidad. It's like the curiosity stings you. Juan, hemos quedado a las 3 y ya son las 3 y pico. Just after 3. Sí, macho. Ya Llegas tarde. Amigos, así es como lo decimos en España. Lo vais a escuchar todo el rato. Y pico. Son las 2 y pico, las 10 y pico, incluso precios. Cuesta 12 euros y pico. Correcto. Así Sí. que anoche llegamos a casa a las 3 y pico, tío. Eran ya, ¿eh? Claro, o kilómetros. Hay unos 3 kilómetros y pico. Correcto. It's always like saying like just A bit more. yeah, like just after 3. Vale, amigos, esa es muy buena y Muy buena. muy usada. Take notes. Yeah. Juan, I hit my leg against the corner of the table. ¿Con el pico de la mesa? Sí, me he hecho daño, ¿eh? Entonces decimos el pico de la mesa, to the corner of the table. We also say el pico de la montaña, the peak. The peak. Sí. La cima o el pico de la Sí. montaña. De hecho, aquí en Madrid tenemos los 7 picos, que son 7 montañas y es una ruta de senderismo. La ruta de los 7 picos, Juan. También los pájaros tienen pico, beak, Ya. pico. Me acabo de acordar de una increíble. ¿Cuál? Picoleto. ¿Eso de qué viene eso? Correcto. Picoleto is a common way to say guardia civil. But where does it come from? No lo sé. No lo Okay, sabemos. that's another one. Just in case you hear it somewhere. Y se usa mucho. ¡Ey, que vienen los picoletos, tú! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! Just doble sentido. Okay, amigos, we have a new sentence of double meaning. They never end. No. Hoy es fácil y corta, Juan. I don't think you're gonna find it difficult at all, Juan. Eso espero. Y me alegra saberlo. Ya lo verás, mira. I'm glad to hear that. Shut your mouth and give them the pick. The pick, you mean to The work, pick. yeah? Yeah. Pues ahí lo tenéis, amigos. Shut your mouth and give them the pick. Write down in the comments that word that you think has a double meaning and we'll be here to check your answers. Yeah. And don't forget to hit the like button. Sí, please never forget that. Yeah. Spanish De la calle. Ey, Luija, Dime. ¿has visto la máquina arcade que me he comprado? La verdad es que está Sí. muy guapa, tío. Sí, Es como la que usábamos cuando éramos jóvenes, ¿de verdad? Sí, es un videojuego de los años 80 y 90. Además que está muy bien cuidada. Me imagino que te habrá costado un pico, ¿no? Me ha costado un pico. En realidad me ha costado un ojo de la cara. Muy caro. Sí. Costar un pico es, pues eso, un pico, porque, bueno, digamos que un pico es como en una gráfica, un pico, ¿no? Yeah. Entonces, So, Ha your sido- economy Sí. hace pum pum, a pic, porque te ha gastado una pasta en algo. entonces, bueno, costar un pico that is very expensive, Yeah. ¿vale? Me ha costado un pico, o me ha costado un ojo de la cara, o un riñón, ahí lo tenéis. Muy bien, amigos, así que seguid estudiando y nos vemos en el próximo vídeo.
See you next time. Hasta luego.